en la bulliciosa Ciudad de México, el 23 de marzo de 2015. Una maleta azul aparentemente olvidada, la hacía en una jardinera de la transitada calle Berlín. Los transeúntes absortos en sus rutinas, pasaban junto a ella sin prestar mayor atención. Las cámaras de seguridad capturaron el incesante flujo de personas. Cada movimiento, cada sombra que cruzaba por allí. Durante al menos 2 días la maleta permaneció en el mismo lugar inmóvil, ignorada por todos. Fue hasta que un hombre intrigado por su presencia, decidió acercarse y abrirla. Lo que descubrió en su interior conmocionaría a la nación entera. El cuerpo sin vida de una niña de aproximadamente 2 años de edad. La pequeña, de piel morena y cabello oscuro y ondulado, vestía jeans, un gorro y una chaqueta. Junto a ella en la maleta se encontraron 2 mudas de ropa de buena calidad, lo que llevó a descartar que se tratara de una niña en situación de calle. Más tarde eso se corroboraría con una inspección dental, que demostraba que había tenido una muy buena limpieza, típica de una familia en buenas condiciones y preocupada por sus hijos. Así que era extraño que todo hubiera terminado de esa manera tan trágica. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, y la necropsia reveló que la causa de muerte fue un traumatismo cráneo-cervical. Lo que quiere decir en términos coloquiales que la menor fue desnucada. Además presentaba signos de desnutrición severa y evidencias de haber sufrido agresiones sexuales. Sumado a lo mencionado, el estado de descomposición indicaba que llevaba fallecida varios días antes de ser encontrada. Por lo que se podía suponer que fue trasladada para evitar investigaciones relacionadas a su ubicación original, pero con el deseo de que fuera descubierta tarde o temprano. Las autoridades iniciaron una exhaustiva investigación para identificar a la menor. Se difundieron retratos hablados, y no faltó la solidaridad de las personas para hacer sus propias versiones difundidas en redes sociales. Adicionalmente revisaron bases de datos de niños desaparecidos, tanto en México como en países centroamericanos, ante la posibilidad de que la víctima fuera migrante. Esto fue discutido ampliamente bajo la teoría de que se trataba de una consecuencia del tráfico de personas, con la intención de ser ofrecidas en el mercado como objetos para satisfacer los deseos de ciertos depravados. Sin embargo, nadie reclamó su cuerpo, ni proporcionó información sobre su identidad. De forma paralela, las cámaras de seguridad de la zona captaron a un hombre merodeando por los alrededores, cargando una maleta similar a la encontrada. En las imágenes observaron cómo abandonaba el equipaje en la acera para alejarse sin mirar atrás. El problema era que la calidad del video no permitía identificar al sujeto, y hasta la fecha su paradero sigue siendo un misterio. Aún así se ha sugerido que era un simple curioso que, tras reconocer que lo que llevaba en la maleta era un ser humano, decidió dejarlo abandonado para evitar cualquier problema con la justicia. Durante los 13 meses que el cuerpo de la menor permaneció en el Instituto de Ciencias Forenses, el personal y la comunidad se encariñaron con su trágica memoria. Decidieron nombrarla Ángela en alusión a su inocencia y pureza frágil. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, se negó a que sus restos fueran enviados a una fosa común, como suele ocurrir con los cuerpos no reclamados. En su lugar organizó un funeral conmemorativo para la pequeña. El 25 de abril de 2016, Ángela fue sepultada en el Panteón de Dolores, al norte de la capital mexicana. La ceremonia contó con la presencia de autoridades, médicos forenses y personas involucradas. En su tumba una lápida blanca lleva la inscripción: Ángela, la pureza de tu alma perdurará por siempre. Descansa en paz. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y la difusión del caso en medios nacionales y extranjeros, su identidad y circunstancias que llevaron a su trágica muerte siguen siendo un completo enigma. Aunque antes había rescatado la presencia de elementos atípicos en una persona de escasos recursos, no se puede descartar con seguridad que aquello no haya sucedido gracias a la acción de alguno de sus familiares. Pero el consenso general es que pudo haber sido víctima de una organización delictiva, de las muchas que han sido responsables de más de 100.000 desapariciones desde los años de 1950. Muchas de ellas sin ninguna clase de resolución por la gigantesca influencia de estas organizaciones, sumado a que una gran cantidad de los desaparecidos provienen de sectores sociales económicamente vulnerables. Sin fortunas respaldando su tragedia, es casi imposible que las autoridades den justa investigación.
Bueno, no vamos a descartar ninguna de las hipótesis que se puedan dar alrededor de este caso. Por supuesto que estamos obligados a investigarlas todas. No vamos a descartar ninguna. ...16 de septiembre de 2019... Bridgerton, en City Park de Nueva Jersey. Esta grabación de la tienda de la esquina es lo último que se tiene de Dulce María Alavez con vida. La niña de 5 años entra a la par que su madre y sus hermanitos. Luego de comprar helado de vainilla, vestida de amarillo floreado y moño blanco, sale corriendo hacia los columpios con el helado en la mano. El parque está lleno de niños, pero no hay una sola cámara de seguridad funcionando. Su madre se queda en el carro a 30 metros, rascando billetes de lotería y ayudando a su otra hija de 8 años con la tarea. Una colina le tapa toda la vista al área de juegos. 10 minutos después, el hermanito regresa solo, llorando histérico, con el helado tirado en el pasto. Dulce no aparece. La llamada al 911 entra a las 4:47 de la tarde. Se escucha el pánico puro de Noema. I can't find my daughter. Okay, when was the last time you seen her? We were there at the park and people said that probably somebody took her. Okay. How old is she? She's 5 years old. Okay, and what park are you at? Here in Bridgeton Park. Okay, where at the Bridgeton Park are you? The one with the basketball court where high school is. Okay, so you're at the basketball courts behind the high school? Yes. Okay. And what was she seen last wearing? She was wearing, give me a second. I don't remember what clothes she was wearing, but she was wearing, I just remember her pants. She was wearing like a flowery pants and some heels, some white heels. Okay. All right, ma'am, stay on the line. I'm going to transfer you over to the police, okay? And you said she was 5, correct? Yes. All right. Testigos en el parque dicen que vieron a un tipo hispano, delgado, vistiendo una gorra, camisa negra y pantalones rojos, llevando a la niña hacia una van roja con vidrios polarizados. La subió rápido y arrancó. Nadie notó la placa. Realizan la alerta Amber a las 5:17 de la tarde. Sobre un sospechoso, de 1,70 m, del que lo único que recuerdan son sus zapatillas de color naranja, y una van roja que nunca apareció en ninguna cámara de tráfico. Buscaron en lagos, basureros, casas deshabitadas. Miles de pistas con 0 avances importantes. 6 años después el secuestrador sigue en la lista de los más buscados del FBI en Estados Unidos. La Policía Estatal de Nueva Jersey metió todo el expediente en inteligencia artificial, con fotos del parque, testimonios, videos de comercios cercanos. Y hasta la grabación del 911. La máquina está revisando patrones que los humanos ignoraron por años, buscando conexiones en miles de datos. Pero hasta hoy el hombre de la van roja sigue suelto. Y Dulce María Alavez es un caso más de los que la tecnología trata de resolver para compensar la ineptitud de los agentes de Nueva Jersey. La familia Wetherling del pueblo de San Joseph estaba conformada por un matrimonio y sus 3 hijos. Entre ellos el mayor llamado Jacob de apenas 11 años. Un niño descrito como alegre, curioso y lleno de vida, que disfrutaba andar en bicicleta y explorar el vecindario con tranquilidad. Igual que aquella noche del 22 de octubre de 1989, cuando Jacob junto a su hermano y un amigo, salió a comprar películas a la tienda local de conveniencia cercana a su casa. Mientras los 3 niños caminaban por la calle con sus bicis a un lado, un sujeto desconocido los interceptó apuntándoles con un arma, y obligando al mayor a entrar en su vehículo para desaparecer de inmediato. He said, "Stop, I have a gun. Turn off the flashlight, go in the ditch, face the other way." And then he grabbed Jacob when I was running. We went down the cornfield, and then after we looked back once, and there was nobody there. Las primeras horas tras la desaparición fueron claves para la familia que alertó a las autoridades.
por lo que la policía local pudo empezar una búsqueda desesperada, revisando casas, bosques y caminos aledaños. Sin embargo, pronto se hizo evidente que el caso no sería sencillo. Minnesota, un territorio conocido por sus personas unidas y seguridad, ahora estaba en estado de alerta máxima. La desaparición de Jacob no solo afectaba a su familia, sino a toda la comunidad que se sentía vulnerable frente a un crimen tan impredecible. En los días y semanas posteriores se organizaron búsquedas masivas, con voluntarios locales, equipos de rescate y perros rastreadores. Las televisiones nacionales comenzaron a cubrir el suceso, y su rostro apareció en carteles, periódicos y programas de noticias. La policía seguía sin pistas sólidas, aunque al menos tenían claro que debió haber sido alguien de la comunidad. Sospecha que sería la única durante años. La búsqueda de Jacob se convirtió en un hito en la historia de la seguridad infantil en Estados Unidos. Se implementaron medidas más estrictas para proteger a los menores, y su caso inspiró la creación de normativas que obligan a los adultos sospechosos a registrarse, promulgadas en 1994. A pesar de los avances legales y de la atención mediática, el pequeño seguía desaparecido. La familia Wetherling mantuvo la esperanza, aunque cada Navidad que pasaba sin noticias, aumentaba el dolor y la desesperación. En los años 90 y 2000, la investigación se convirtió en un rompecabezas sin resolver. Uno de los primeros problemas era que las autoridades recibieron miles de llamadas y pistas falsas, lo que saturó la investigación junto al desperdicio de recursos. Se sabía que el secuestrador había actuado con frialdad y que probablemente conocía la zona, pues supo dónde interceptar a los niños sin ser visto. En paralelo se descubrió que en las semanas previas a la desaparición, otros pequeños en los alrededores fueron acosados por un sujeto armado, con un modus operandi muy similar. Uno de ellos, llamado Jared, llegó a ser abusado y liberado después en la localidad de Cold Spring, con lo que tenían muestras seminales que sugerían que no se trataba de un crimen aislado. His innocence was gone. For Lucinda Shiro, that moment came in January 1989, when Jared started his journey, and his mother started on a path that would prove parallel to this one. I'd light a candle every Sunday in church and pray. Just pray answers would be found. Uno de los nombres que surgió fue el de Danny Heinrich, un nativo de la misma región con antecedentes de conducta sospechosa. En 1990 la policía lo entrevistó, y hasta le sacaron muestras de cabello y huellas. El problema era que para entonces, la tecnología de análisis biológico estaba muy poco desarrollada, por lo que no podían contrastarlo con los rastros de ADN tan pequeños y degradados, de su semen en Cold Spring. De esa manera Heinrich quedó libre. Durante los años siguientes el caso de Jacob se enfrió. La familia siguió luchando públicamente, convirtiéndose en símbolo de la causa de los niños desaparecidos. En 2015, tras casi 27 años de perpetrado el crimen, el FBI reabrió la investigación. Aunque el delito de agresión sexual de Jared ya había prescrito, y no podían procesarlo directamente por ese caso, sí podían investigarlo por posesión de material de menores. Un delito que suponían que había cometido, ya que alguien que estuvo acosando a tantos pequeños, era imposible que no lo hiciera. En julio de 2015 las autoridades allanaron su casa. Y tal como previeron, encontraron decenas de miles de imágenes turbias en su computadora. Esto les dio la presión legal que necesitaban para negociar con el sospechoso. Con el objeto de evitar pasar el resto de su vida en prisión por los cargos federales registrados en su casa, y ante la posibilidad de que en un futuro le dieran condena perpetua por el asesinato de Jacob, Heinrich aceptó un acuerdo con la fiscalía. Confesar la verdad y llevar a los investigadores a su cuerpo, a cambio de no ser juzgado por asesinato, sino únicamente por posesión de material de menores, con una condena de 20 años. I was driving on a dead-end road. I noticed 3 children on their bicycles with a flashlight. En septiembre de 2016, este llevó a los investigadores hasta un campo rural, a unos 30 kilómetros de donde había secuestrado a Jacob Wetherling. Allí, bajo tierra, estaban los restos junto con la ropa que llevaba puesta el día de su desaparición. El culpable relató fríamente cómo lo secuestró. Lo llevó a un área aislada para violarlo y por miedo a ser descubierto, lo ejecutó de un certero disparo.
El 1 de abril de 1988. En la ciudad de Fort Wayne de Indiana. La pequeña April de apenas 8 años. Pasó la tarde en casa de una amiga. Alrededor de las 3 de la tarde decide regresar caminando a su casa. Algo que nunca ocurrió. Horas después, cuando sus padres reportan su desaparición, la búsqueda comienza de inmediato, sin rastros ni testigos que pudieran ayudar con la localización de ella. 3 días más tarde, un corredor encuentra su cuerpo en una zanja, al costado de una carretera rural. April había sido secuestrada, agredida sexualmente y estrangulada. El crimen sacudió a la tranquila comunidad de Indiana. La policía inició una investigación exhaustiva debido a la presión mediática del caso, con cientos de entrevistas, sospechosos descartados y perfiles psicológicos que podrían predecir las características del responsable. Y aún así no consiguieron nada remotamente cercano a una captura. Tiempo después el caso se volvió aún más turbio. En 1990 alguien escribió en un granero cerca de la escena del crimen: yo maté a April Tinsley. Volveré a hacerlo. El mensaje estaba firmado con las palabras de mataré de nuevo. La ciudad quedó aterrada. En los años siguientes el culpable continuó con ese juego macabro de notas y atención mediática. En 2004 guardó notas escritas a mano dentro de bolsas plásticas. Las dejaba en bicicletas infantiles, en patios recreativos y hasta dentro de juguetes, que fueron entregados a la policía. En ellas describió con frialdad el crimen, y advirtió que podría atacar de nuevo. Algunas notas incluían preservativos usados, y fotografías Polaroid de un hombre semidesnudo, como si quisiera recordar a todos que seguía allí. Las muestras seminales recolectadas en la escena del crimen y en los mensajes coincidía, confirmando que no se trataba de una broma. Y a pesar de este retorcido sentido del humor con el que buscaba aparecer en los titulares de periódicos, el caso se mantuvo congelado hasta que llegó la herramienta revolucionaria de la genealogía genética forense. En 2018 los investigadores utilizaron bases de datos públicas de ADN para crear un árbol genealógico. El análisis condujo a un hombre llamado John Miller de 59 años, que vivía a solo 30 kilómetros del lugar de los hechos. La policía recolectó sus muestras biológicas de lo que botaba en el basurero de su casa, y lo comparó con el perfil del asesino. La coincidencia resultó absoluta. Cuando fue arrestado en julio de 2018, Miller confesó lo que había hecho. Admitió haber secuestrado a April, abusado de ella y asesinado porque no quería que gritara. Lo condenaron a 65 años de prisión, cerrando así uno de los casos más oscuros en la historia de Indiana.